Buenos días, hermanos. Qué bueno ver la buena asistencia de hoy. Eso es un buen indicio, ¿verdad?, de que ya el temor ha ido disminuyendo bastante y estamos, como bien decía el himno, o sea, la batalla. ¿Estamos así o no? Bueno, un himno muy apropiado para ese quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, como que fue tan insistente que la gran preocupación que yo tenía es que cuando esto fuera disminuyendo, el problema iba a ser, sal de la casa, salgan de la casa, o sea, es realmente bueno y es indudablemente agradable ver al pueblo de Dios reunirse para honrar y glorificar el nombre de Dios. Bien, esta mañana voy a compartir nuevamente el estudio que di el miércoles pasado. No sé qué motivos pasaron que no fue subido a la página de la iglesia, pero de todas formas a mí no me es gravoso volver a repetir las mismas cosas, ¿verdad? O sea que yo espero que ustedes también puedan, y los que no pudieron quizás estar, nuevamente volver a aprovechar lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo el cristiano puede manejar el miedo? ¿Hay alguna manera de cómo podamos manejar el miedo? Voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias y vayamos al Salmo, la página de la iglesia, pero de todas formas a mí no me es gravoso volver a repetir las mismas cosas, ¿verdad? O sea que yo espero que ustedes también puedan, y los que no pudieron quizás estar, nuevamente volver a aprovechar lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo el cristiano puede manejar el miedo? ¿Hay alguna manera de cómo podamos manejar el miedo? Voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias y vayamos al Salmo 56. Salmo 56. Y vamos a leer el versículo 3, los versículos 3 y 4. Dice el salmista, 56, versículos 3 y 4, en el día que temo. A mí me gusta la versión de la Biblia de Matthew Henry, la Biblia de estudio de Matthew Henry, que dice, en el día que tengo miedo. ¿Qué hace el salmista, qué hace David cuando viene a su corazón y quiere sobrecogerle el temor? Él dice, yo en ti confío. Dice en el versículo 4, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En el día en que tengo miedo. El salmista David toma una decisión, resuelve de manera inmediata y dice, cuando mi corazón es sobrecogido por el miedo, ¿a dónde corro? ¿A protegerme, a guarecerme, a buscar cómo evitar el peligro y quizás la muerte? Dice él, no, yo en ti confío. ¿A qué le tenemos miedo? Si nos dispusiésemos a hacer una lista de las cosas a las que tememos, a las que le tenemos miedo, nos tomaría un tiempo bastante largo y aún así faltarían muchas cosas, puesto que cada día trae su propio afán. Y como dice Proverbios, capítulo 27, versículo 1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes
qué traerá el día. O sea, cada día trae su carga de riesgos, que pueden ser riesgos, afanes ya conocidos, pero asimismo también pueden ser riesgos y afanes nuevos. Y esto sí que es verdaderamente cierto. Esta pandemia, nadie en absoluto la tenía en su agenda, en su lista de cosas a las cuales temer. O sea que si usted no la tenía anotada, anótela. Yo estoy seguro que ustedes lo hicieron, ¿no? ¿Verdad? Y no fue un asunto de carácter local, o sea, aquí en Puerto Plata. Cuando tembló la tierra, hace ya unos años atrás, de la capital, nos decían, pero es que aquí nosotros no hemos sentido nada. Y mi mamá, que estaba afuera, ella nada más decía, antes de venir, no, porque yo nada más oigo que tembló, que tembló, que tembló. Y cuando vino, que vino por el aeropuerto de aquí, de Puerto Plata, en esos días estaban las réplicas. Y nos sorprendió como la noche pasaba, o sea, ocurrían las réplicas la mayoría de las veces en la noche. Y cuando vino una de esas réplicas que hubo que levantarse porque eran fuertes, dice, pero es verdad que está temblando. O sea, a la verdad que esto no fue un asunto local, fue un asunto a nivel mundial. Hay una diversidad, hermanos, de miedos a los desastres naturales, a las enfermedades graves, a las pérdidas financieras, al fracaso, a estar solo, al rechazo y discriminación. Por cierto, hemos estado viendo todo lo que la muerte del señor George Floyd ha provocado, no solamente a nivel de los Estados Unidos, sino a nivel de muchos otros países. Hasta aquí han querido hacer protestas por esta discriminación, por esta muerte producto del rechazo y la discriminación, a los peligros repentinos, al colapso mental producto de la depresión. Y ni qué hablar, hermanos, de las fobias. La fobia, que es un miedo, y a usted se le ocurra, hay personas que tienen fobia, o sea, miedo. Son prácticamente infinitas y siempre resulta sorprendente ver hasta qué punto pueden existir personas que en un momento determinado de su vida desarrollan un miedo atroz a cosas, a ideas, a seres vivos que difícilmente puedan ser descritos como peligrosos. Y qué no decir también del miedo a la muerte. Hebreos nos indica que Satanás sigue manteniendo a la gente en esclavitud a causa de su temor a la muerte. Hebreos 2:15. Y asimismo también miedo a Dios. Si observamos detenidamente, veremos que lo que nos define en gran medida son realmente nuestros miedos. ¿A qué le tememos? ¿De dónde proceden realmente nuestros miedos? ¿Cuál es su verdadero origen? ¿Hay solución para ello? Todas estas son preguntas que necesitamos responder si queremos vivir vidas verdaderamente fructíferas, vidas que produzcan frutos que glorifiquen en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia a nuestro Dios. Es indudablemente que más fácil hacerlo en tiempo de paz y bonanza, cuando todo va bien, cuando estamos cómodos, todos somos muy fervorosos y fervientes en servir al Señor. Pero cuando vienen las dificultades, ay, ay, ay. Es una expresión que dice el nieto nuestro, más pequeño. Cuando lo llaman a bañarse para ir a acostarse, apenas tiene 1 año, dice, ay, 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 cuando vienen las dificultades. Ahora bien, ¿qué es el miedo? Una definición de diccionario nos dice que el miedo es una emoción desagradable, a menudo fuerte, causada por la anticipación o la conciencia del peligro.
A menudo se manifiesta por agitación dolorosa, en presencia o anticipación del peligro. El miedo tiene grados. El miedo expresa menos alarma que el temor, menos temor que el terror y el pánico y el susto, que es un miedo repentino y extremo. Pero el miedo no viene tampoco solo, viene acompañado. Le acompaña la preocupación, que está muy estrechamente relacionada con el miedo. Y se ha definido de manera muy gráfica como un pequeño goteo de miedo que va ahí, tac, 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 que serpentea por la mente hasta cortar un canal del cual se drenan, o a través del cual se drenan, todos los demás pensamientos. O sea, empieza en pequeño. Empieza en pequeño. Pero va haciéndose ese goteo, poco a poco haciéndose más intenso. Y óigame, hace un canal que todos los pensamientos que usted tenga se van por ahí mismo. Y ciertamente, esta no es una mala definición. El miedo se disfraza con una preocupación que parece muy loable. ¿Qué puede ser más loable que la seguridad de nuestra familia? Pero, ¿qué pasa? Eso no se queda allí, eso va escalando, esa preocupación. Y ya nada, poco a poco, nos va pareciendo suficiente para dejar satisfecha esa preocupación. Y si no la detenemos prontamente, ese goteo termina por cortar la confianza que debemos tener en nuestro Dios, a un punto tal que ninguna promesa dada por Él en su palabra la restablece otra vez. Pues, como quiera, aun cuando oímos las promesas y las leemos, seguimos dudando de la fidelidad de nuestro Dios. La realidad, hermanos, es que todos experimentamos miedo, de una forma o de otra, a lo largo de toda nuestra vida. En un mundo, indudablemente, que lleno de incertidumbre como el nuestro, ya lo hemos visto, todo parecía estar muy seguro, todo estaba muy tranquilo. En la China nadie estaba preocupado por la República Dominicana. Nadie quizás a lo mejor pensaba en un asunto tan mundial. Hermanos, vivimos en un mundo incierto como el nuestro. Y por lo tanto, una cosa es segura. No podemos escapar de sentir temor. ¿Y dónde tuvo su origen el miedo? Es bueno saber el origen de las cosas, ya que nos ayudan a la comprensión de las mismas. La primera mención del miedo la encontramos en el jardín del Edén, después de que el pecado había entrado en el mundo. Nos relata Moisés de manera muy puntual esta tragedia, esta real tragedia del hombre, describiéndonos los detalles importantes de lo que ocurrió allí, los cambios inmediatos que produjo la contaminación con el pecado. Si nos vamos a Génesis capítulo 3, versos del 7 al 10, nos dice, capítulo 3, o sea, todo el proceso de creación, en los capítulos anteriores, ¿no? Todo era bueno en gran manera. Pero ¿qué aconteció? Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, de Adán y Eva. Pero vamos más arriba para que veamos lo que pasó. Yo sé que ustedes lo saben. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis
de todo árbol del huerto? Qué preguntita, ¿eh? Y esa se va repitiendo y la seguimos oyendo una y otra vez en nuestra mente. Satanás no cambia sus planes, le ha dado resultado. O sea, él es persistente en lo que le ha dado resultado. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz en el huerto. Claramente sabía que era Dios que lo llamaba. Y tuve, primera vez que ocurre en la palabra de Dios este término, tuve miedo. Este término proviene del hebreo yaré. El término primariamente significa temer, tener miedo, atemorizarse, asustarse, espantarse. Sentir esa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, ya fuese este real o imaginario. Una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio. Y asimismo también este término significa moralmente reverenciar, temor reverente. La actitud con la que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se les rinde el debido respeto. Con este significado, la palabra misión en una debida relación ética con Dios. Cuando el pecado entró, aquel ambiente perfecto del huerto del Edén, la humanidad murió espiritualmente. Adán y Eva fueron expulsados, sacados fuera de la presencia de Dios. La confianza, la fe que ellos tenían en Dios y asimismo la obediencia que hasta ese momento habían manifestado, fue certeramente atacada por Satanás, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 1 del capítulo 3. Sembrando en el corazón del hombre la duda, que quebrantaría el corazón del vínculo que unía de manera tan perfecta al hombre con su Creador, y fueron tan instantáneamente corrompidos por ese pecado, que sintieron de inmediato la vergüenza de su corrupción. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Esa confianza y esa fe en Dios perdida fue inmediatamente reemplazada
por un sentimiento nuevo. Hasta ese momento el hombre vivía en completa y absoluta confianza con Dios y con todo lo creado. Había una relación muy especial de confianza, del hombre con Dios y también con su semejante, en ese momento la mujer, y con la naturaleza misma. Esa confianza fue perdida inmediatamente. El pecado entró y un sentimiento nuevo surgió en él, el miedo. ¿Qué les hizo huir? Dice, y me escondí. Les hizo huir de inmediato. Esas son las consecuencias también del miedo. Para resistir cualquier comunión con Dios. Y para resistir también cualquier arrepentimiento honesto, aun cuando conocían su condición y Dios los estaba confrontando con su pecado. Y dijo Dios, le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Aun cuando Dios con sus preguntas brinda a Adán la oportunidad para el arrepentimiento, Adán podía acogerse en humildad y fe a la misericordia de Dios. En cambio, su respuesta a la oportunidad brindada fue orgullo, evasión, engaño e irresponsabilidad, echando la culpa a otros. La mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Es decir, que acusó a la mujer de lo que era también su responsabilidad, pero asimismo también se la endilgó a Dios, mostrándonos así la naturaleza de la depravación que produce el pecado y la reacción también del miedo. Así, el Dios de amor se convirtió para el hombre, por causa del pecado y del miedo, en un objeto de terror. Su anterior confianza, fe y obediencia se convirtieron en miedo, desconfianza y huida. Tuve miedo y me escondí. Y este miedo no solo afectó al hombre, sino que se extendió a todas las demás criaturas en la creación. Nos dice en Génesis 9:2, y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. O sea que no solamente afectó la vida del hombre, sino de la creación en sentido general. El miedo, como podemos ver, hace que de forma natural, por nuestra herencia de pecado de nuestros padres ya en nuestros días, repitamos la misma conducta. Es decir, que frente a cuando ocurre el miedo, cuando viene el miedo, que es está presente, está omnipresente en nosotros, cuando viene el miedo, ¿qué es lo que hacemos? Huimos de Dios. Eso mismo se replica en nosotros. Y somos capaces de dar como válida también, al igual que nuestros padres, cualquier excusa para no colocar nuestra confianza en Él y en sus promesas. ¿Qué es la prudencia? ¿Qué es lo que el Estado dice? ¿Qué es la expansión del virus? Que hay que guarecerse. La mujer que me diste por compañera. Estamos repitiendo exactamente lo mismo. Y lo vemos como muy natural. Dios nunca quiso, hermanos, que la humanidad viviera con miedo. Pero cuando el pecado entró en el mundo, también lo hizo la culpa. Y la culpa produjo miedo. Y el miedo hizo que Adán quisiera esconderse de Dios. Entonces, comprobamos así que el miedo está relacionado con la introducción del pecado en el mundo. No había miedo en la tierra hasta que Satanás y el pecado entraron al jardín. Desde ese primer momento, desde ese primer encuentro trágico,
en el jardín del Edén, la raza humana ha vivido con la constante amenaza del miedo, porque en Adán todos pecaron, como nos revela las Escrituras, Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Tengamos bien en cuenta que el miedo por sí mismo no es necesariamente pecado, aunque sí es, como nos revela la palabra de Dios, una consecuencia del pecado. En cierto sentido, todos los que nunca han confiado en Cristo como su Salvador, tienen buenas razones para temer el justo juicio de Dios, como nos lo señala Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Hebreos 10:31. ¿Por qué? Y Hebreos es también quien nos responde. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y Juan en Apocalipsis nos da una visión de ese lugar tan terrible. Dice en Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que si usted está aquí y aún no ha hecho su decisión por el Señor Jesucristo, tiene razones suficientes para sentir miedo. Y ojalá que esto lo conduzca a los pies del Señor, a no huir de Dios, de la bondad y la misericordia de Dios que se hace manifiesto en este tiempo. Aprovechar este tiempo para poner sus cuentas claras con Dios, para restablecer su relación con Dios a través única y exclusivamente de la persona del Señor Jesucristo. Como creyentes, por lo tanto, debemos recordarles a nuestra mente que nosotros, por causa de lo que ya está preacondicionado como herencia de nuestros padres, que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Abba, Padre. Romanos 8:15. La tarea de no dejarnos dominar por el miedo, hermanos, no es fácil, debido a que aún vivimos en cuerpos de carne y en un mundo corrupto y caído. El miedo es una realidad con la que debemos lidiar hasta el día en que seamos glorificados y libres de la contaminación y corrupción causada en nosotros y en el mundo por el pecado. Entonces, ¿cómo podemos manejarnos frente a esta realidad del miedo en nosotros sin que Él nos controle y Dios sea glorificado en todo lo que hacemos? Vivimos en cuerpo de carne, como decía, en un mundo que ofrece muchas oportunidades para temer y podemos ser bastante creativos al pensar en cosas nuevas a las cuales temer. Quizás es por eso que uno de los mandatos más repetidos en la Biblia es: no temáis, no tengas miedo a los hijos de Dios, porque está ahí presente. Dios sabe que está presente en nosotros el temor y sabe las consecuencias, sabe lo que esto produce. Lo produjo en Adán y eso ha sido la misma repetición en todos los descendientes de Adán, por causa del pecado. Por supuesto, la Biblia hace más que emitir un mandamiento. Nos da buenas razones por las cuales no debemos temer. Y aquí hay algunas claves bíblicas para no tener miedo. Dice el salmista en el Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, o sea, óigame, él está claro, y habían bastantes razones para él sentir temor. Estaba en manos de sus enemigos, huyendo de un enemigo, Saúl, cae precisamente en manos de otro que no era ni más ni menos
que aquellos a los cuales había vencido anteriormente en la batalla con Goliat, y del cual habían hasta canciones que rememoraban esa situación. Huyendo de Saúl, cae en el territorio de Gat, de donde pertenecía Goliat, y en el rey y en manos del rey. Y en medio de esas circunstancias, que indudablemente produjeron en el corazón de David temor, al extremo tal de que para tratar de librarse, se hizo el loco. Literal, comenzó a babear, se le llenó la barba de baba, y el rey dijo, bueno, pero ven acá, ustedes me traen este loco aquí ahora. O sea, a ese extremo llegó David para proteger su vida. Pero dice David, en el día que temo, yo en ti confío. Confías. Confía en Dios. Este tiene que ser el punto de partida para poder vencer el miedo. El punto de partida para poder vencer el miedo. Confiar en Dios. ¿Confiamos realmente en Dios? Esa es la pregunta que tendríamos que hacer. El salmista modela para nosotros lo que debe ser nuestra elección correcta. El no sentir temor es una elección. Él está ahí, va a salir solito, no hay que empujarlo. Va a surgir de miedo. Y eso no es pecado, o sea, es nuestra carga. La parte que nos corresponde llevar del pecado que hemos heredado de nuestros padres. Esa es la consecuencia. Tenemos miedo ante las situaciones que se nos presentan. Pero es una decisión de nosotros dejarnos controlar por el miedo. Del creyente estoy hablando. Dejarse controlar por el miedo. Dice David, la decisión que yo tomo cuando aparece el miedo, cuando se presenta el miedo, es no huir de Dios, que esa es la reacción natural, sino que yo tomo la decisión de confiar en Dios. En el día que temo, reconoce que ante el peligro de Saúl y el juicio de sus enemigos, el miedo que siente es real, no niega tener miedo, podía enfrentar pruebas terribles sin temor, porque sabía dónde podía acudir, con confianza, en medio de dichas pruebas. Dice él, en Dios, versículo 4. En Dios, versículo 4. Alabaré su palabra. En Dios he confiado. Y fíjense cómo cambia ahora. De temer, depositar su confianza en Dios. Y ahora dice él, no temeré. Como por arte de magia, porque no estaba en él, no tenía él la capacidad de hacerlo, pero sí sabía dónde podía ir aquel que tiene toda la potestad para hacer desaparecer ese miedo. Acudía a Dios en su palabra. ¿A dónde, hermanos, estamos o hemos estado acudiendo en este tiempo de pandemia y tanto temor? Yo confío en ti. Es la clave que nos revela David para pasar de tengo miedo a no temeré. Tal como les dijo también el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos en San Juan capítulo 14 y versículo 1. Sabía que iba a partir, que iban a quedar solos, que los iba a agobiar el verse de repente sin el Maestro, sin la protección del Señor. Y dice el Señor a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Y vuelve y se lo repite en el versículo 27 de este capítulo 14.
y el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Los tres verbos griegos que se traducen no se turbe, taraxo, creed en Dios, creed también en mí, del griego pisteu, son imperativos. El verbo turbar comienza con una partícula negativa, que es mi, y es no, y que es un no absoluto. Además, los tres verbos están en tiempo presente, con énfasis en una acción continua. Y una traducción que captaría este énfasis sería, traduciendo este mismo verso, de manera absoluta, no siga turbándose vuestro corazón. Están creyendo en Dios, seguid creyendo en mí. Eso es lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos. Emplea la proposición griega eis después de ambos verbos creer, indicando el punto alcanzado, es decir, una fe profunda y comprometida. Están siguiendo, están creyendo en Dios y también sigan creyendo en mí. Una fe profunda y comprometida. Por lo tanto, el énfasis del versículo y el principio Padre Celestial es la solución para corazones turbados y con miedo. ¿Usted quiere que el miedo desaparezca de usted? Esa sensación de aprehensión, de que no encuentra dónde esconderse, de que, bueno, ahora como la economía se ha puesto tan difícil, ¿no verdad? ¿Dónde me voy a poder mantener en mi trabajo? ¿Cómo podré seguir manteniendo la familia, proveyendo para ella? Toda esa sensación de aprehensión, de turbación, de temor, llévelas al Señor. Descárguelas en el Señor. En el día que tengo miedo, yo en ti confío. Y cuando usted se desprenda real y efectivamente y no se quiera quedar con un pedacito, porque siempre estamos hablando, no, este miedo no se lo voy a dar a él. Este es mío, lo voy a ñoñar. Porque quiero quedarme con él, quiero sentir ese. No, hermano, dele toda su carga al Señor. Y va a poder decir como David, no temeré, no tengo miedo. El salmista enseña que no vale la pena estar ansioso, sentir miedo. Y a ustedes, igualmente que a mí, que nos preocupa la familia, nos dice el Salmo 127, los dos primeros versículos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que os levantéis de madrugada y tarde vayáis a descansar, y que comáis el pan de afanes, pues lo dará a su amado mientras duerme. Este salmo, hermanos, al igual que el Salmo 128, el siguiente, nos presenta un hermoso cuadro de lo que es una vida doméstica cristiana sana. Y se destacan tres asuntos que a menudo son motivos válidos de preocupación, pero no de miedo. O sea, el cuidado es que ese goteo, el cuidado que tenemos que tener es que ese goteo no vaya creciendo y abra un hueco y todo se vaya por ahí.
¿Qué puede más preocupar a un padre de familia que la vivienda, la seguridad y la familia? Anselmo. El salmista, aquí en este salmo, nos enseña también que no vale la pena, hermanos, estar ansioso, sentir miedo. Pues Dios provee en todas estas áreas y mucho más allá. Mucho más allá. No está enseñándonos, hermanos, que seamos imprudentes. No vayamos a los extremos. Sino que depositemos nuestra absoluta confianza en Dios, que lo hace, hermanos, muchísimo mejor que lo que podamos nosotros hacer. ¿Usted cree que va a proteger mejor su familia que Dios? Si usted es un creyente, ¿no verdad? Si no ha creído, le invito a que lo haga, que ponga sus cuentas claras con Dios. Pero creyentes de tantos años, y nos está todavía dominando el temor. Es decir, estamos dejando que el miedo sea el que tome las decisiones por nosotros y no la confianza en Dios. Estamos replicando la misma conducta de Adán. Solo la fe en Dios puede vencer, hermanos, el miedo. Recordemos que nuestro buen pastor está con nosotros, incluso a través del valle más oscuro, como dice el Salmo 23 y versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque yo soy un mata Batman. Batman era el más fuerte de todos los superhéroes, porque Superman tenía superpoderes, pero Batman no. Batman se tenía que enfrentar a base de tecnología. Entonces, un mata Batman era alguien que era más guapo que todo el mundo. O sea, a veces pareciera que queremos actuar así. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando Jairo, el gobernante de la sinagoga, traía a Jesús a casa para salvar a su hija, recibió la terrible noticia antes de llegar de que su hija había muerto. Marcos capítulo 5, versículo 35. Inmediatamente Jesús le dijo a Jairo, óigame, Jairo, me imagino que se le nubló la mente. Él venía esperanzado en que el Señor podía resolver mientras estaba, no verdad, viva. Pero, óyeme Jairo, no te preocupes que ya murió tu hija. Me imagino que la tristeza agobió el corazón de este padre. ¿Con qué palabras lo confortó el Señor Jesucristo? No tengas miedo, Jairo. Cree, eso es suficiente, cree solamente. Hermanos, creámosle a Dios. Estamos luchando con eso. ¿Cuánto trabajo nos está costando creerle a Dios? Pensamos que sí, mientras Dios me ayuda, pero en la medida en que yo también puedo hacerlo, o sea, traemos al Señor a nivel de poder de nosotros. Entonces, para eso, claro está, si vemos esa parte solamente, decimos, bueno, pero es que es un hombre como yo. Él tiene buena intención de hacer las cosas, pero no tiene el poder para hacerlo. Acuérdense que Satanás está trabajando, ¿eh? Él no pierde tiempo. ¿Sembrando qué cosas? Dudas. ¿Para qué? Para destruir nuestra confianza. Esa es su tarea. Va trabajando en nuestra mente. Sabe que el miedo está ahí y esa es la brecha. Y va goteando ahí. Pa, 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 pa. Con que Dios os ha dicho,
Chacho, tú estás equivocado. Hermanos, igual que el Señor le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree solamente. La muerte no es, hermanos, el capítulo final. En otras palabras, Jairo debía renunciar al enfoque natural en la tragedia y el miedo y centrarse en la fe y la cercanía del Señor. ¿A dónde corremos nosotros? ¿Hacia dónde corremos? ¿Estamos corriendo en la dirección correcta? Son preguntas, hermanos, que debemos hacernos. No nos enfoquemos en el miedo. Centrémonos en la fuente. Centrar la fuente de lo que nos produce miedo es engendrar más miedo. Concentrémonos en aquel que quita el miedo y encontraremos consuelo y paz. Podemos elegir, hermanos, fijar nuestros pensamientos en el temor o, como lo dice Filipenses capítulo 4, verso 8, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable.